Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidad. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road, ahí en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Si tú vives cerca del área, bienvenido. Te esperamos con los brazos abiertos. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, por esta radio por internet, mensajes de amor para salvación. Y también estamos transmitiendo a Facebook Live, vía Facebook Live por medio de la página. El nombre de la página es Mensajes Salvación. Y la fecha es 21 de noviembre. 21 de noviembre del 2018. Casi ya estamos para los últimos días del año del 2018. Son las 7:03 minutos tiempo del este. 7:03 minutos tiempo del este. Y bueno, como ya es costumbre, es un gran privilegio el poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a Él, sobre todo, y gracias a nuestros hermanos encargados de la organización de esta radio por la oportunidad que nos dan. Estos hermanos están realizando una labor muy importante, ¿verdad? Que es la de llevar el evangelio a todos aquellos lugares que físicamente fuera imposible llegar. Entonces, estemos orando por estos hermanos que tienen a su cargo la organización de esta radio. Estemos orando también por la cantidad de los muchos hermanos en Cristo, predicadores que están aportando de su tiempo, están aportando de su conocimiento en esta radio para proporcionar alimento espiritual, ¿verdad? Para predicar las buenas nuevas. Hay que estar orando por ellos, hermanos. El mensaje que hemos venido transmitiendo semana a semana ya desde hace un buen tiempo se titula ¿Quién es Jesús? El estudio de esta noche es el estudio número 43, ¿verdad? Estamos ya en su último año de su ministerio. Estamos en el último año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los 2 primeros años se llevan a cabo, o los lleva a cabo el ministerio, lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo en el área de Galilea, ¿verdad? Todos los pueblos que estaban ahí alrededor del lago de Genezaret o mar de Galilea, como se conoce, ¿verdad? Los pueblos, pues para recordarte, bueno, pues está Capernaum, está Nazaret, el lugar donde él se crió, ¿verdad? Donde eran originalmente sus padres, está Betsaída, está Corazín. Todos estos pequeños pueblos, en todos estos pueblos, en todas estas villas, es donde lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo estos primeros 2 años de ministerio. Y como hemos visto hasta ahorita, toda esta región lo rechaza. Todos estos pueblos no se niegan a escuchar el mensaje que tiene nuestro Señor Jesucristo para la humanidad, ¿verdad? Que tiene para ellos. Entonces lo rechaza. Sí, pero esto no desanima a nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor tiene un plan. El Señor Jesucristo tiene un plan. Este plan es el plan que Dios tiene para con la humanidad, y el plan sigue adelante, hermanos. El plan sigue adelante, ¿verdad? Ahora ya estamos en el último año de su ministerio, y este se desarrolla en la región de Judea, ¿verdad? Se acerca, ¿verdad? Ya está en la región de Judea en este último año de su ministerio. Antes de iniciar con el estudio de esta noche, vamos a inclinarnos para tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por las bendiciones
que nos das porque nos das la oportunidad de ver un día más, por lo bueno que eres con nosotros, Señor, porque tenemos lo necesario, porque tenemos salud, ¿sí? Sobre todo por ese gran amor que mostraste para con nosotros al mandar a tu Hijo a morir en una cruz para perdón de nuestros pecados. Ahora somos hombres y mujeres con esperanza, ¿sí? Hay mujeres y hombres que si desean van a estar en la luz, ¿verdad? Van a salir de la oscuridad. Ayúdanos, danos sabiduría para poder seguir adelante en este vivir. Te pedimos por aquellos hermanos que están pasando por diferentes situaciones, ¿verdad? Situaciones adversas, situaciones bajo sufrimiento, Padre, salud, situaciones económicas, ¿verdad? Todo se haga conforme a tu voluntad, ¿verdad? Que tu mano poderosa obre sobre ellos y que sea conforme a tu voluntad. Ayúdanos a expresarnos de la mejor manera posible para que me entiendas. Y una vez que entendamos todos este mensaje, lo podamos aplicar a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ok, vamos a iniciar, ¿verdad? Voy a pedir que abran sus Biblias. Hay en Lucas capítulo 11, versículo 33. Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículo 33. Y lo leo. Nadie pone en oculto el candil encendido, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La luz del cuerpo es el ojo. Así que cuando tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara con su resplandor te alumbra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí este relato nos está hablando de dos lámparas diferentes, ¿sí? La primera lámpara es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La primera lámpara es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Y cómo es esa lámpara o cómo entendemos que Él es la luz? Bueno, esa luz la vemos o la vieron estos hombres en su tiempo, en los tiempos de nuestro Señor, la vieron a través de sus milagros, ¿sí? Y en ese tiempo, más tarde, la verían, ¿sí? En su resurrección, en su muerte y en su resurrección, ¿sí? A esto se refiere el versículo 33, ¿sí? Jesús es la luz del mundo. Todo lo que ha hecho hasta ese momento, todos los milagros que ha hecho, sanar enfermos, expulsar demonios, un sinnúmero de milagros de carácter sobrenatural, ¿verdad? Como resucitar a muertos, caminar sobre el agua, alimentar a 5,000, ¿sí? Todos esos milagros eran una evidencia de que Él era y que Él es la luz, ¿sí? Y Él no está a escondidas de nadie. Él está diciendo quién es. Estos milagros que Él hace son una evidencia una señal de lo que Él dice que es, y está a los ojos de cualquier persona que quiera verlo, ¿sí? Él no la está ocultando esa luz, Él no está ocultando esa verdad, y aquí es de lo que está hablando, ¿sí? Él les está diciendo, hay un último milagro. Anteriormente les dice esto que yo voy a hacer, ¿verdad? Que es el que voy a resucitar.
¿sí? Y todo eso, ¿sí?, demuestra que Jesús es la luz, ¿sí? Que Jesús es Dios, que Jesús es Hijo de Dios, que el mensaje que tiene nuestro Señor Jesucristo, que tuvo y que tiene hasta ahorita, ¿sí?, es un mensaje directamente de Dios. A esto se refiere estos primeros dos versículos, el 33 y el 34, ¿verdad? Aquí también estamos viendo que Jesús les insiste, ¿verdad?, que busquen en sus propias almas y que reconozcan su propio pensamiento inmoral. Básicamente les está diciendo esto, porque nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, ¿sí? Ellos siguen pidiendo una señal, pero la señal ya está, la luz ya está para que todos la vean, ¿verdad? La luz es lo más brillante posible, ¿sí? Ah, sus milagros, su muerte y su resurrección sobre todo, ¿sí? Es una luz lo más brillante posible, ¿sí? Es una luz que para nada se puede confundir con la oscuridad como estas personas lo estaban acusando, ¿verdad? La segunda lámpara, esa segunda lámpara es la que encontramos en el 34 en adelante, del 34 al 36, ¿sí? Y esta segunda lámpara es la percepción moral del hombre, la capacidad de los hombres para conocer y distinguir la verdad de la falsedad, ¿sí? La capacidad que tienen los seres humanos de distinguir entre la luz, ¿sí?, y la oscuridad. O mejor dicho, de distinguir la luz de la oscuridad. Y te hablo más al respecto, porque es un aspecto muy importante, ¿verdad?, que tenemos que considerar. Los seres humanos recibimos muchos diferentes tipos de estímulos del exterior, ¿verdad? Y esos estímulos son recibidos por el hombre, por la persona, bueno, pues a través de los oídos, a través de los ojos, ¿sí? Del tacto, de los cinco sentidos en general, ¿sí? Entonces todo eso estímulo, ¿sí?, todo su estímulo el hombre lo recibe. Ah, el hombre, ¿sí?, el ser humano tiene una extraordinaria capacidad para responder a esos estímulos, ¿sí? El hombre tiene características que no otro ser vivo en este planeta las tiene, ¿sí? El hombre tiene una extraordinaria capacidad para razonar. El hombre tiene la capacidad de conocer entre el bien y el mal. El hombre tiene libre albedrío, tiene imaginación, tiene la capacidad de hablar, ¿verdad?, el lenguaje. Eh, Todas esas capacidades, ¿sí?, nos hace que seamos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, básicamente lo que está diciendo este relato, ¿sí?, es que la respuesta que se emite, ¿sí?, la respuesta que todo ser humano emite, que todo hombre emite, está en base a la respuesta que quiere dar, ¿verdad? ¿Qué hay en tu mente? Esa es la respuesta que vas a dar. Si tu mente está dispuesta a recibir, ¿sí?, buenas nuevas, está dispuesta a recibir la luz, está dispuesta a recibir la palabra de Dios, está dispuesta a recibir el Evangelio, ¿sí?, está dispuesta a recibir a Cristo Jesús, tu mente lo va a aceptar, ¿sí? Tu mente lo va a aceptar. Básicamente es lo que está diciendo aquí, ¿sí? La percepción o la capacidad que nosotros tenemos para conocer y distinguir la verdad y de la falsedad. Pero para distinguir, ¿sí?, la verdad de la falsedad, para distinguir la luz de la oscuridad, el hombre tiene que tener una disposición
para escuchar, ¿verdad? Tiene que haber sinceridad. De hecho, esa es la manera de cómo el ser humano debe de aproximarse a Dios, ¿sí? Una disposición sincera, una disposición a escuchar el mensaje, una disposición a aprender, una disposición a corregir lo que nosotros pudiéramos estar equivocados, ¿sí? Esa es la posición que todo ser humano debe de tener hacia Dios, ¿sí? Y esa es la posición a la que se refiere aquí. Si tú tienes esa disposición en tu mente, la luz, ¿sí? Que es Cristo Jesús, ¿sí? Tu mente la va a recibir. Pero ¿qué pasa cuando en tu mente hay oscuridad? ¿Qué pasa cuando en tu mente hay rechazo? ¿Qué pasa cuando en tu mente hay orgullo, oscuridad? ¿Sí? Pues la luz no va a entrar, no va a ser aceptado. Tú no vas a aceptar, el ser humano no va a aceptar esa luz porque ya la mente está contaminada, ¿sí? Entonces a esto se refiere aquí. Y está hablando con estos hombres, sí, que anteriormente le habían dicho, tú tienes, tú expulsas a demonios porque te ayuda el mismo demonio, ¿verdad? Sí, evidentemente ese tipo de pensamientos los delataba, ¿verdad? Los delataba como unas personas en las cuales había oscuridad en su mente, ¿verdad? Y como había oscuridad en su mente, no querían aceptar, ¿sí? No querían aceptar la luz, ¿sí? No querían aceptar la luz, lo que Jesucristo decía que era, ¿verdad? Ni aún con evidencias, ¿sí? Ni aún con la cantidad de milagros que hizo, ¿sí? Y después de eso, la última señal que hizo, sí, que fue la de resucitar, ¿verdad? Su muerte y sobre todo su resurrección es el acontecimiento más importante dentro del ministerio del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice Pablo, porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Entonces, si te fijas las señales que dio, si te fijas en qué sentido Él es la luz, y si te fijas el corazón que nosotros debemos de tener, o nuestra mente, para que mejor me entiendas, debemos de tener una mente dispuesta a aceptar, una mente dispuesta a, a escuchar, ¿sí? Si en nuestra mente hay luz, vamos a recibir luz, ¿verdad? Pero si en nuestra mente hay oscuridad, pues se va a rechazar todo mensaje que nos venga, ¿verdad? La reacción que va a tener el ser humano si hay oscuridad en su mente, pues es de rechazo a todo lo que venga, ¿sí? Entonces a esto se refiere y nosotros debemos de tener cuidado aquí, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado en qué respuesta vamos a dar, ¿sí? A este estímulo, ¿sí? ¿Qué respuesta vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responder a lo que escuchamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responder al mensaje de Dios, ¿sí? ¿Cómo vamos a responder a la información que recibimos a través de la lectura de la Biblia? Entonces es muy importante, ¿verdad? Es muy importante preguntarte a ti mismo, a ti misma y analizar, ¿verdad? ¿Qué disposición tengo en mi mente, ¿verdad? ¿Tengo oscuridad? ¿Tengo negatividad? ¿Sí? ¿O hay luz? ¿Sí? Esto es, hay sinceridad, hay disposición, ¿sí? Son las dos opciones que tenemos para responder, ¿verdad? Al llamado de nuestro Señor Jesucristo, para responder a lo que Dios ya tiene para nosotros, ¿verdad? Al mensaje que tiene Dios para con nosotros. Cuando Jesús declaró que no era la esencia del reino de Dios, o sea
que no dejaban que la luz de su verdad iluminara su ser interior porque su ojo había dejado entrar la oscuridad, ¿verdad? Es lo que les estoy diciendo. La realidad de la experiencia cristiana no consiste, escucha, la realidad de la experiencia cristiana no consiste en cosas carnales exteriores, espectaculares, ¿sí? Estas cosas, mucha gente las consideran como cosas reales, ¿sí? Pero déjame decirte, las cosas espectaculares, las cosas exteriores, los signos que entusiasman emocionalmente y satisfacen los deseos carnales de orgullo y ambición, no tienen nada que ver con el reino de Dios, ¿sí? Su reino no es de este mundo. Consiste en cosas que tienen que ver con el ser interior, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, tenemos que adorar a nuestro Dios espiritualmente, ¿sí? Esto es, tenemos que adorar a nuestro Dios con nuestra mente, no en base a lo que vemos, no en base a nuestras emociones, ¿sí? Entonces es muy importante que cuidemos qué información metemos a nuestras mentes, ¿verdad? Y yo te voy a recomendar que la información que tu mente, que mi mente debe de tener es la información, ¿sí?, que tenemos en la Biblia. Nada más, ¿sí? La información que encontramos en la Biblia. Porque en la Biblia ya está el plan de Dios para la salvación del hombre. ¿Sí? Todo lo que necesita el ser humano para su salvación lo encontramos en la Biblia. ¿Sí? Y recuerda, su reino no es de este mundo, ¿sí? El reino consiste en cosas que tienen que ver con el ser interior. ¿Y qué cosas son aquellas? Pues la fe, el amor, la verdad, la justicia, ¿sí? Desafortunadamente, inclusive en esta generación, hay mucha gente, ¿sí? Muchos hombres y mujeres que siguen pidiendo señales, ¿verdad? Siguen en espera de algo espectacular, ¿sí? Algo que los maraville, ¿sí? Pero como podemos ver, eso no es señal de que ellos van a cambiar, ¿verdad? Y esto lo podemos ver aquí en toda la gente, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, toda la cantidad de milagros que hizo, ¿verdad? El milagro mayor la última señal, que fue la de resucitar de entre los muertos, ¿sí? La que avaló lo que él decía, que él era y es el Hijo de Dios, que él es Dios, ¿sí? Viendo todo esto, la gente en sus tiempos ni siquiera lo aceptó, ¿verdad? Al contrario, lo rechazó. Vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Vamos a continuar ahí en Lucas 11, versículos 37 al 44. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del 37 al 44. Y luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se maravilló de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo: ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, de la copa y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de maldad. Si te fijas con qué palabras nuestro Señor Jesucristo se está expresando en su propia cara de estos fariseos, ¿verdad? Dice el 40, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que tenéis, y aquí todo es limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, mas el juicio, ¿sí?, y el amor de Dios pasáis por alto. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, los llama hipócritas, que sois como sepulcros encubiertos, y los hombres que andan encima no lo saben. Unas palabras, ¿sí? Son palabras de juicio, ¿sí? Palabras de condenación sobre estos hombres, ¿verdad? Sobre estos fariseos, ¿verdad? Los llama básicamente vacíos por dentro. Los llama
hombres carentes de bondad, hombres carentes de amor, ¿sí? Los dice que por fuera están muy adornados y muy bonitos, que se ven, ¿verdad? Pero por dentro están llenos de podredumbre, ¿verdad? Por dentro no tienen ni pizca de bondad, ni pizca de amor, ni pizca de misericordia. ¿Sí? Esto es lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En contra de de estas gentes, ¿verdad? De estos fariseos. El versículo 37 nos habla de que un fariseo le rogó, ¿verdad? Que fuese a comer con él. Aquí hay algo interesante. En el 37 dice a comer con él. Este tipo de comida, para que ustedes se den cuenta que es importante a veces tener, al momento de estar leyendo las escrituras, tener un diccionario del griego contigo, ¿sí? O tener una Biblia que te dé los dos lenguajes, ¿verdad? Tanto griego como español. Yo no sé nada de griego, ¿sí? Yo no sé nada de griego, pero por eso está un buen diccionario, por eso está un buen eh, mm, ¿cómo? Ya se me olvidó hasta el nombre, ¿verdad? Pero un diccionario del griego te va a ayudar mucho a darle significado, ¿verdad? A la palabra de Dios. Como por ejemplo en este caso, ¿verdad? Aquí dice que el fariseo le rogó que comiese con él. Hermana Flor González, gracias, que Dios les bendiga, bendiciones igualmente. ¿Sí? Esto de comiese con él indica que fue una comida, no fue una comida, sino que fue algo así como un almuerzo, ¿sí? Poquito antes del mediodía, ¿verdad? Alrededor de las 10 de la mañana. Entonces, esto es para que nos ubiquemos, ¿sí? Más o menos en el tiempo en el que está nuestro Señor Jesucristo en la casa de este fariseo, ¿verdad? Y entra y boom, directamente va y se sienta a la mesa, ¿verdad? A comer. Y el 38 que dice, el fariseo lo ve, ¿sí? Y se maravilla, o sea, se asombra, ¿sí? Pero es como diciendo, no lo puedo creer, ¿qué es lo que he visto? Así básicamente es lo que está diciendo el fariseo. ¿Y qué es lo que ha visto? Que el Señor Jesucristo no se lava las manos antes de comer, ¿sí? Antes de continuar, déjame, te hablo un poquito de estos fariseos. Sí, estos hombres ya era una secta que se formó. Los estudiosos nos dicen que se formó como 300 años antes aproximadamente de nuestro Señor Jesucristo. Era una secta que se formó con el objetivo de resistir a toda influencia pagana, ¿verdad? Que pudiera a afectar o que pudiera desviar de la ley al pueblo judío, ¿sí? En esos tiempos, hace 300 años, el paganismo, particularmente la cultura griega, estaba influenciando de manera tremenda a todos los pueblos. Y obviamente el pueblo judío no se escapaba, ¿verdad? Entonces, para resistir a este tipo de influencias paganas, particularmente las de los griegos, ¿verdad? La cultura griega, se forma esta secta, ¿sí? Con el objetivo de preservar la cultura judía, con el objetivo de preservar la religión, ¿verdad? La ley, ¿sí? Para mantenerse ahí. Y estos hombres eran en extremo celosos, ¿sí? De la ley. Pero eran tan celosos que no solamente exigían que se respetara la ley, sino que también a la par de la ley había un conjunto de tradiciones, ¿sí? Que ellos habían creado, ¿sí?
Y a estas tradiciones, ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, a estas tradiciones, estas gentes le dieron mucha importancia, ¿sí? Pero bastante importancia, ¿sí? No solamente a la ley de Dios, a la ley dada por Dios a Moisés, sino también a estas tradiciones. De hecho, déjame te digo, la causa por la, perdón, la causa por las que les daban la misma importancia que a las tradiciones. De hecho, ellos creían que estas tradiciones fueron dadas por Dios a Moisés, ¿sí? Al igual que la ley. Moisés, ¿sí? Le da al pueblo a los judíos, les da la ley por escrito, pero ellos dicen, las tradiciones Dios se las dio, ¿sí? Y Moisés las transmitió, ¿sí? Oralmente a otros, a los que seguían, ¿sí? Y esa tradición así se vino haciendo, ¿verdad? Así se vino haciendo, así se vino haciendo. Se vino transmitiendo de manera oral de generación en generación, ¿verdad? La ley estaba escrita y las tradiciones se vinieron dando de manera oral, ¿sí? Pero entonces, dado que su origen, ¿sí? De las dos, ellos decían, ¿sí? Tanto la ley como estas tradiciones vienen de Dios y dadas por Moisés, entonces he ahí la importancia. De hecho, estas tradiciones después, ya para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ya habían sido escritas. Y entonces, aparte de la ley, ¿sí? Estos fariseos ya tenían un sinnúmero de tradiciones, ¿verdad? Un sinnúmero de pequeñas reglamentos, un sinnúmero de pequeñas leyes que que ellos decían que estas pequeñas leyes, esas pequeñas tradiciones eran con el objetivo de preservar a la ley. Entonces, para ellos era muy importante, ¿verdad? Entonces, dentro de estas tradiciones, ellos hacían del lavamiento o de las abluciones, no sé si han escuchado esa palabra, ¿verdad? Es lo mismo, abluciones o lavamientos. Ellos hacían de estos lavamientos unos rituales, ¿verdad? Les daban un significado muy especial. De hecho, este significado tan especial que les daban a los lavamientos no se encontraban en la ley, ¿sí? Entonces, con esto te estoy diciendo que nuestro Señor Jesucristo, al entrar a la casa al entrar a la casa de este fariseo y directamente a sentarse, no estaba para nada quebrantando la ley de Moisés, ¿verdad? Las purificaciones que estipulaba la ley, ¿sí? Eran purificaciones más que nada de carácter espiritual. Por ejemplo, cuando una persona enferma de lepra se curaba, pues se le pedía que fuera y se purificara, ¿verdad? Y se presentara al templo. Cuando tenían enfermedades, una mujer que tuviera flujo de sangre, por ejemplo, pues también, ¿verdad? Se purificaba primero, pero eran más que nada purificaciones de carácter espiritual, ¿verdad? Entonces, a causa de todo esto, no, tú ya puedes entender por qué este fariseo, ¿sí? Se asombró, ¿verdad? Lo que estaba viendo le parecía increíble, inverosímil, ¿verdad? El que nuestro Señor Jesucristo no se haya lavado las manos, porque para ellos lavarse, ¿sí? Mucho tipo de lavados, pero para ellos básicamente lavarse, para ellos era como un ritual, ¿sí? Para ellos era como un ritual. Entonces, ellos lo hacían, ¿verdad? De manera interrumpida cada que iban a consumir alimentos. ¡Pum! Yo me lavo mis manos. De hecho, había algo de superstición en lo que ellos creían. Estos fariseos creían que en la suciedad o en las manos sin lavar estaban los demonios, ¿sí? Era una manera de cómo la persona podía ser poseída, ¿sí? Al no lavarse las manos, esta persona
y se iba a comer con estas manos sin lavar, los demonios pasaban hacia el cuerpo de la persona a través de la boca. ¿Sí? Entonces para ellos estos rituales se los hacían teniendo estos fariseos en mente este tipo de supersticiones. ¿Sí? Entonces por eso que se asombra, ¿verdad? Por eso es que dice, no, casi estas palabras es, no puedo creer lo que hace este rabí de Nazaret, ¿verdad? No puedo creer lo que hace este maestro, ¿sí? Jesús. ¿Sí? El no lavarse, porque para ellos era uff. ¿Sí? Claro, nosotros ahorita en este tiempo, antes de consumir cualquier alimento, vamos y nos lavamos las manos, pero por cuestiones higiénicas y ya, simple y sencillamente, ¿verdad? Pero no, allá era un ritual, ¿verdad? Que generalmente estaba relacionado con algo supersticioso, ¿verdad? Con algo que ellos creían. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos, para nada quebrantó la ley, ¿sí? ¿Sí? Una tradición, pero que ellos creían que era también igual de importante que la ley. Pero para nada. ¿Sí? Entonces estos eran los fariseos. Y déjame te digo algunas de las... aquí un poquito raro, o es un poquito... es digno de notar aquí que estos fariseos de el área de Judea, no, pues olvídate, ellos se creían la élite, ¿sí? De la sociedad, ¿verdad? Y sobre todo si vivían en la región de Jerusalén, en la región de Judea, ¿no? Ellos eran la élite, ¿verdad? Y de ahí para afuera, pues todos los demás eran ignorantes, todos los demás eran gente del pueblo, ¿verdad? El populacho. Entonces, es digno de notar que este fariseo haya invitado al Señor Jesucristo a su casa a comer, pero lo hizo con un objetivo. Sí, lo hizo con un objetivo, el de probarlo, ¿verdad? El de tentarlo, el de cuestionarlo. ¿Sí? Déjame te digo, de qué manera interactuó Jesús con los fariseos, ¿sí? De hecho, hay otro dato también muy interesante, y déjame te lo digo para que más o menos cuando tú leas la Biblia te des cuenta de por qué, ¿verdad? En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se dice que esta secta, ¿sí? Estaba formada por aproximadamente 6,000 hombres, ¿sí? 6,000 hombres. Era bastante, era grandísima la secta, era una secta muy popular, era la principal secta dentro del pueblo judío. ¿Sí? Entonces ahora te das una idea de por qué en cada relato de nuestro Señor Jesucristo siempre hay un fariseo o dos fariseos sobre de él, ¿sí? Porque era un sinnúmero de hombres los que pertenecían a esta secta, ¿sí? Déjate digo algunas de las cosas que pasaron, le pasaron a nuestro Señor Jesucristo a causa de estos fariseos. Número uno, consideraban que la afirmación de Jesús de perdonar los pecados era una blasfemia, ¿verdad? Si has leído relatos donde nuestro Señor Jesucristo, como deidad que es, como Dios es, perdonaba pecados, y ellos decían, este hombre es blasfemo, ¿sí? Porque se cree Dios, ¿verdad? Este hombre, solo Dios puede perdonar pecados, pero este hombre, o sea, Jesús no es Dios, ¿sí? Por lo tanto, blasfema. ¿Sí? Estos fariseos, eso es lo que de lo que acusaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? También estos mismos fariseos se molestaban en de las asociaciones personales con publicanos, ¿sí? Con pecadores, ¿verdad? También constantemente acusaban a los discípulos de no observar, ¿sí? Ciertas fiestas requeridas, ¿verdad? Siempre estaban insistiendo, estaban diciendo que Jesús estaba en liga con Satanás, ¿sí? También a nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles fueron atacados duramente porque según ellos decían que violaba las tradiciones del sábado. Recuerda, y te lo vuelvo a decir, nuestro Señor Jesucristo no violó para nada, violó la ley de Moisés, ¿verdad? Él vino para que se cumpliera, ¿sí? Pero él para nada la violó, ¿verdad? Él, como todo judío, cumplió, así te lo digo, al pie de la letra
todo lo referente a la ley de Moisés, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Era tanto el odio que tenían por nuestro Señor Jesucristo que inclusive se comprometieron a unir así con otros grupos políticos o con otras sectas, ¿verdad? Entre ellos los herodianos, quizás tú ya lo has leído, ¿sí? Y con los saduceos, ¿verdad? Y con el objetivo de matar a Jesús, ¿verdad? Porque también era una característica de de esta secta, ¿sí? Eran sumamente violentos, ¿verdad? Eran sumamente celosos, pero un celo negativo, y eran sumamente violentos con aquellos que se mostraban indiferentes o que se mostraban en contra de las leyes y sobre todo de sus tradiciones, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo ese odio se torna en violencia, ¿verdad? Cómo esa violencia, ese odio los lleva a querer matar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, fue acusado de querer destruir el templo, fue acusado de engañador por los fariseos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo fue ridiculizado, ¿verdad? Por ellos. Rocío Trejo Castañeda, gracias, hermana, Dios te bendiga, ¿sí? Lo acusaron de sedición, o sea, de traición al Imperio Romano, ¿verdad? Se burlaron de él. ¿Te recuerdas el relato cuando están enfrente de la cruz, ¿sí? En su muerte, cómo se están burlando. Si tú eres el Cristo, si tú eres el Dios, bájate de la cruz, ¿sí? Entonces, estos eran los fariseos. Y a estos fariseos es que nuestro Señor Jesucristo les está lanzando esta condenación, ¿verdad? Los trata de hipócritas, básicamente, ¿verdad? Los trata de hipócrita, básicamente, ¿sí? Ahí en el 39, ¿verdad? Les dice, por dentro, están muy bonitos y muy arregladitos y son muy llamativos, ¿verdad? Pero por dentro, perdón, por fuera le está diciendo, ¿verdad? Pero por dentro están llenos de maldad y de rapiña, ¿sí? Y aquí les está diciendo en el 40, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Sí? Los fariseos solamente se preocupaban por el exterior, ¿sí? Pero aquí nuestro Señor Jesucristo les está recalcando, les está diciendo lo de adentro. Lo de adentro es lo importante, ¿sí? De hecho, aquí en el 41 dice, dan limosna de lo que tenéis, ¿sí? Y aquí todo es limpio. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Ustedes tienen dinero, ustedes se preocupan por el exterior, ¿sí? Pero lo importante aquí es la benevolencia, la bondad, la misericordia, ¿verdad? Den de tal manera que su interior se pueda limpiar, ¿verdad? Carlos Humberto, igualmente, saludos desde Medellín, saludos hasta Medellín, Colombia, que Dios les bendiga, que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, Carlos. Sí, entonces estos fariseos así eran, ¿verdad? Se estaban por el exterior, ¿verdad? Todo era exterior, ¿sí? Ahí en el 42 vemos más ejemplos que da nuestro Señor Jesucristo de ellos, ¿verdad? Les dice, diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y el amor de Dios pasáis por alto. ¿Sí? Esto es necesario de hacer, sin dejar de hacer lo otro. Es que lo que pasa, esto lo he leído también en algunos escritos, es que estos fariseos también eran muy meticulosos, eran muy minuciosos con respecto del diezmo, ¿sí? Ellos, de hecho, cuando daban granitos de mostaza, ¿verdad? O cualquier cosa, ¿verdad? Ellos lo contaban de una manera muy meticulosa, ¿verdad? 10 granitos. De cada 10 granitos es uno para acá, ¿verdad? Otros 10 granitos, uno para acá. Pero así meticulosos, ¿verdad? Y de eso los está criticando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Son muy buenos en lo mínimo, ¿sí? Se preocupan inclusive de la más mínima cosa, ¿sí? Pero eso no es
lo importante, aquí le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, lo importante es el interior, lo importante es el amor, es la compasión, es la misericordia, ¿sí? Preocúpense por eso. Y eso es lo que aquí les está reprochando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dice, esto es más importante hacer sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Porque aquí nuestro Señor Jesucristo también reconoce que el diezmo, si bajo la ley era un requerimiento, ¿sí? El diezmo bajo la ley era un requerimiento, ¿verdad? Por eso dice, es muy importante el interior del hombre, es muy importante el amor, la compasión, sí, pero sin descuidar el diezmo. A esto se refiere aquí en el 42, ¿sí? Estos hombres también les gustaba llamar la atención, les gustaba ser vistos, les gustaba ser adorados, alabados por las gentes, ¿verdad? En las sinagogas, cuando ellos llegaban, ellos siempre ocupaban la primera banca de la sinagoga, ¿sí? La primerita, ¿verdad? Las sillas principales. ¿Con qué objetivo? Pues que los viera la gente, ¿verdad? De que ellos eran los mandamases, ¿verdad? Que ellos eran los importantes. Y ellos les encantaba, ¿verdad? También en las calles les encantaba ser vistos, les encantaba que la gente los adulara, que los alabara, ¿verdad? Así eran estos hombres, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo los llama nuestro Señor Jesucristo? Hipócritas, ¿sí? Por fuera, muy bonitos. Sí, en otra ocasión los llama blanqueados, ¿verdad? Muy adornaditos por fuera, ¿verdad? Pero por dentro llenos de podredumbre, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que aprendemos de estos fariseos? ¿Sí? Que nuestro Señor Jesucristo, que Dios, ¿sí? Siempre quiere del ser humano, quiere del hombre, no cosas exteriores, ¿sí? Dios quiere del hombre, ¿sí? Cosas interiores, aspectos interiores. Dios quiere del hombre disposición, ¿verdad? Dios quiere del hombre obediencia, Dios quiere del hombre amor. Dios quiere que el hombre refleje bondad, ¿sí? Dios quiere que el hombre refleje misericordia. Eso es lo que Dios quiere de ti y lo que quiere de mí, ¿verdad? Si nos preocupamos en cosas externas, ¿sí? Mira la palabra que tiene Jesucristo para ese tipo de personas hipócritas, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado nosotros como cristianos, ¿verdad? En qué tenemos enfocadas nuestras cosas, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Interior, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Sí? ¿Qué tienes en tu mente? Es lo que Dios, ¿sí? Pide de nosotros, ¿verdad? Amor, misericordia, una vez más te lo digo. Amor, misericordia, compasión, ¿verdad? Disposición a obedecerle, ¿sí? Esto es lo que quiere de Dios. Lo que quiere Dios de nosotros. Me quedan 10 minutos. Vamos a leer ahí, y no acaba todavía, ¿sí? Y no acaba todavía. Ahí en el 10:45, perdón, 11:45. Continúo leyendo, ¿verdad? Dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley. Esto es, ahí en la casa, también aparte de los fariseos, estaban los intérpretes de la ley, o abogados o escribas, como tú quieras llamarlos, ¿verdad? Es lo mismo. Recuerda, los intérpretes de la ley, los escribas, era un oficio dentro de la sociedad judía, ¿verdad? Eran los encargados de transmitir y de estudiar la ley, ¿sí? La palabra de Dios escrita a los judíos, ¿verdad? De transmitirla, de enseñarla, eran los encargados de emitir juicios en disputas de carácter civil, ¿verdad? Dentro de la gente, ¿verdad? Porque se suponía que ellos eran los que sabían, ¿sí? Ellos eran los letrados, ellos eran los inteligentes, ellos eran los que se sabían al derecho y al revés la ley, ¿verdad? Estos eran los fariseos. Y también te recuerdo, ¿verdad? No es necesariamente se le puede confundir a un intérprete de la ley con un fariseo, ¿verdad?
algunos fariseos, perdón, la mayoría de los intérpretes de la ley, la mayoría de los escribas pertenecían al, ¿sí?, la secta de los fariseos, ¿verdad? Y como podemos ver en la casa de ese fariseo, pues también había intérpretes de la ley, o también había escribas, ¿verdad? Y entonces así inicia el versículo 45 y dice lo siguiente, dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, sí, esto es expertos en la ley de Moisés, le dijo, maestro, cuando dices esto, o sea, te están refiriendo a los juicios de condenación, ¿verdad? En contra de los fariseos, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, también a nosotros nos insultas. ¿Y qué creen que hizo nuestro Señor Jesucristo? Ay, se disculpó. No, 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 discúlpeme. Esto que yo dije nomás era para los fariseos, ¿verdad? No, para ustedes. No, 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 no. ¿Cómo creen? No, mira lo que hace, mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Oh, o sea que pues a ti también te va, ¿verdad? Y básicamente, y ahora voy sobre de ti. ¿Sí? Directamente te lo digo, ¿verdad? Y empieza en los juicios, ¿sí? Empieza la condenación en contra de estos intérpretes de la ley, ¿verdad? Y aquí es duro nuestro Señor Jesucristo, duro en contra de ellos. El 46 dice, y él dijo, hay también de ustedes intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Hay de ustedes porque edifican los sepulcros de los profetas y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Si les digo que les será cargada esta generación, sí, les digo que les será cargada a esta generación. Hay de ustedes intérpretes de la ley porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando se los impidieron. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo en gran manera y a interrogarlo minuciosamente, ¿verdad? A Jesús sobre muchas cosas. Dice el 54, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. ¿Sí? Ya no vamos a tener tiempo para... Este también es un relato muy, muy interesante. ¿Sí? En términos muy coloquiales, déjenme les digo lo que está pasando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo está lanzando fuertes pedradas, ¿sí? Fuertes pedradas en contra de los fariseos, pero también les cayó una a ellos, ¿sí? Se sintieron ofendidos y le reclamaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces ahora los juicios o los juicios de condenación los dirige hacia los doctores de la ley, ¿verdad? Hacia los intérpretes de la ley, ¿sí? Y va fuerte nuestro Señor Jesucristo. Esas son condenaciones fuertísimas en contra de ellos. De hecho, estos doctores de la ley eran sumamente violentos, ¿verdad? Eran sumamente implacables en cuanto a la interpretación de la ley. Eso ellos creían, ¿verdad? Pero eran personas que tenían muy mala fama dentro del pueblo. ¿Sí? Mañana vamos a ver por qué. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo les dice, cargan cosas, cargan a la gente, a los hombres, cosas con cosas difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos? Es que todas las tradiciones que tenían las obligaban a toda la gente a que las cumplieran, ¿verdad? Y eran implacables, pero tratándose de ellos, ¿qué crees lo que hacían? Inventaban otras tradiciones para protegerse ellos mismos, ¿sí? Es increíble cómo eran estos tipos de personajes, y por eso nuestro Señor Jesucristo los ataca duro, ¿verdad? Duro en esta narración.
Pero pues hasta aquí, ya no pudimos continuar. La próxima semana vamos a hablar un poquito al respecto y vamos a iniciar el capítulo 12 de Lucas, ¿verdad? Bueno, no será la próxima semana, ¿verdad? La próxima semana la organización de la radio tiene un seminario de apologética. Están todos invitados, ¿verdad? El tema del seminario se llamará ¿deben celebrar los cristianos la Navidad? ¿Ah? Es un tema muy interesante, ¿verdad? Un grupo de hermanos dedicados han preparado y están preparando unos estudios muy buenos. Te invitamos la próxima semana a partir del día 27, ¿sí?, de noviembre, ¿sí? Y entonces por ahí vamos a estar hablando sobre un tema. Vamos a estar hablando más de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a estar conociendo más de Él, ¿verdad? Y va a haber muchos temas, muy interesantes. Te invito, ¿sí?, a que nos sintonices diariamente, pero sobre todo esta semana, ¿verdad? Este seminario va a estar muy interesante, ¿verdad? Porque seguramente todos vamos a aprender al respecto. Hasta aquí, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por sintonizarte conmigo. Nos vemos, o aquí estaremos con el favor de Dios la próxima Que semana. sepan amar, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepan amar.